victoria tú la has obrado a nuestro favor. Por eso, y solo por eso, nosotros somos un pueblo también victorioso. Porque tú ganaste la batalla por nosotros. Y entonces tú nos llevarás a tu gloria para triunfar juntamente contigo para siempre. Señor, nosotros te rogamos ahora que nos alimentes a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea medicina a nuestros corazones y que nosotros podamos retomar energías para poder combatir contra el mundo, combatir contra Satanás y aún combatir contra nosotros mismos, para nosotros vivir conforme a tu gloria, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. En el día de hoy nosotros llegamos ya al final de la serie de enseñanzas que hemos venido teniendo sobre el fruto del Espíritu en la vida del creyente. Ya hemos visto que cuando nosotros hablamos del fruto del Espíritu en la vida del creyente, estamos hablando del carácter de Jesucristo reflejado en la vida de cada cristiano. Y ese carácter tiene rasgos, y esos rasgos son los que hemos ido tratando en cada uno de esos sermones. Hablamos del amor. El amor es una decisión y un compromiso, más que un sentimiento. Es una decisión y un compromiso de darnos por el bien de los demás. Hablamos del gozo, que a diferencia del entusiasmo momentáneo o la euforia, ese gozo está enraizado en Cristo y no en las circunstancias. Hablamos de la paz, que no es la ausencia de problemas, sino el afrontar los problemas y las circunstancias de la vida, atados a la realidad eterna de nuestra vida en Jesucristo. Hablamos de la paciencia, que es ese creyente que depende de Dios y su soberanía y por lo tanto actúa sabiamente, porque la paciencia es la compañera de la sabiduría en medio de su vida. Hablamos de la benignidad y la bondad, que eran esos frutos gemelos, que uno representa una acción interna, mientras el otro es una acción externa de un carácter amable y que busca suplir a las necesidades del prójimo. Hablamos de la fidelidad, que es el fruto que hace permanente todo lo demás. Es el fruto que garantiza nuestra permanencia en la fe y que es también una cualidad indispensable de los creyentes. Porque los creyentes son fieles por naturaleza, o sea, por la naturaleza que Cristo ha implantado en ellos. Hablamos de la mansedumbre y dijimos que un hombre manso no tiene nada que ver con un hombre débil. Mansedumbre no es debilidad. Al contrario, es la característica de los creyentes que se mantienen firmes aún en medio de la tormenta. Y en último lugar, el sermón pasado, el anterior a que viniera nuestro hermano Subel, hablamos del dominio propio, que es un llamado a dominar el enemigo que llevamos dentro. Es poner guardia en nuestras acciones, emociones y palabras. Es esa lucha implacable que hay en cada uno de nosotros por controlar el yo que se opone a la ley de Dios. Pero quiero ahora que vayamos nuevamente al texto que hemos ido exponiendo en cada sermón, al texto de Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 25. Les invito a que me acompañen, hermanos. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 25. Aquí nos damos cuenta que el apóstol habla de estos frutos que hemos venido dando en toda esta serie, pero añade algunas cosas. Miren lo que dice Gálatas 5, 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Y añade el apóstol, contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué quiere decir el apóstol cuando nos advierte contra tales cosas no hay ley? ¿A qué ley se refiere? ¿Por qué no hay ley contra el fruto del Espíritu? Así como para ser trabajador de un banco, ser un trabajador bancario, lo primero que te enseña, que necesitas saber, es acerca del billete verdadero. De tal manera que con facilidad un trabajador bancario puede darse cuenta hasta con el olfato de cuál es el billete verdadero. Cuando estás en presencia de un billete falso, el trabajador bancario sabe perfectamente que no es el verdadero.
Así es importante, mis hermanos, que los creyentes estemos tan impregnados del conocimiento de la sana doctrina que nada más el mínimo contacto podemos ver cuando se nos quiere enseñar algo que no es verdadero. ¿A ustedes no les ha pasado que tú ves a un predicador y tú no tienes que ver toda la predicación para darte cuenta, hay algo, yo no huelo bien eso? Es algo que no me asienta. Mi esposa hace una semana compró en Amazon un libro para empezar los devocionales familiares, o sea, para seguirlos, pero con otro libro. Y ella compró un libro sobre doctrinas para enseñarle a los jóvenes. De hecho, yo hasta le comenté al hermano joven. Y el libro llegó. Y yo desde que vi la carátula del libro, yo dije, no me huele bien este libro. No me huele bien, pero de todas formas vamos a investigar. Habían capítulos del libro sobre la sanidad de la vida, sanear el alma. Y digo, oh, esto no me está gustando mucho. Dígole a Janet, vamos a ver cómo podemos devolverlo. Y si no lo podemos devolver, no importa, pero esto no es lo que yo quería para los muchachos. Uno huele la falsa enseñanza. ¿Y por qué decimos esto, mis hermanos? Porque hay dos extremos de los cuales nosotros debemos librarnos al interpretar esta enseñanza de la Escritura. Por un lado, están los que enseñan que el creyente no tiene nada que ver con la ley moral, que los 10 mandamientos tienen solo el valor de mostrar nuestro pecado de tal manera que corramos al Salvador, pero una vez que estamos salvados, los 10 mandamientos son obsoletos, el creyente no tiene que cumplirlos. De tal manera que los creyentes, según esta gente, no tenemos que vivir en esta norma de obediencia a la palabra de Dios, a los 10 mandamientos. O sea, los que sostienen esta enseñanza no ven ninguna responsabilidad en el creyente en la santificación. Todos esos mensajes que hemos estado dando sobre el cultivo de un carácter piadoso a través del fruto del Espíritu, ellos lo verían como puro legalismo. De hecho, cuando yo he estado dando estos sermones, yo siempre tengo en YouTube, yo siempre he estado pensando, en cualquier momento a mí me ponen un comentario raro ahí abajo, en cualquier momento. Pero es que como no soy tan famoso, las vistas son tan pocas, no llegan. Yo le doy gracias a Dios también por eso. No hay ningún comentario raro abajo. Pero enseñanzas como la mortificación del pecado, el cultivo de los medios de gracia, los deberes espirituales, esos temas, mis hermanos, se ven en una gran parte de la iglesia contemporánea como alejados de la cruz y del evangelio. Ellos ven una enemistad irreconciliable entre la obediencia y la gracia, o sea, entre la responsabilidad del creyente y la gracia de Dios. Por otro lado, tenemos el otro extremo. Aquí tenemos un extremo. Aquellos que dicen, mira, ese texto enseña que la ley hay que desecharla. Por otro lado, tenemos el extremo del legalismo. ¿Qué es lo que el apóstol está combatiendo en este texto? ¿Qué es lo que el apóstol nos quiere decir? Contra tales cosas no hay ley. Los legalistas dirían que el apóstol es un antinomiano y por lo tanto el apóstol estaba equivocado. La palabra gracia, fe, libertad, justificación son palabras esenciales en el libro de Gálatas. Si lo estudiáramos de manera inductiva, como nos enseñó nuestro hermano, veríamos que estas son palabras clave, como enseñábamos. Gálatas ha sido denominada la carta de la libertad cristiana. Cristo nos ha salvado de la esclavitud de la ley. Les invito a que busquen Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice el apóstol, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?
El legalismo, mis hermanos, es lo opuesto por definición a la gracia. El legalista cree que por sus esfuerzos es que se llega a creer o a crecer en la fe, lo cual además es antibíblico, pero además es cansado y frustrante. Un legalista básicamente es aquel que considera que por ser buena persona, que por ser bueno, es merecedor de la bendición de Dios. Dice un autor, el legalista busca siempre algo además de Jesucristo, con el fin de ser aceptable y limpio delante de Dios. Eso es un legalista. El legalista todo el tiempo está buscando hacer algo más para que Jesucristo lo vea mejor. Es en ese punto que quiero hacerles entonces una pregunta. ¿Con qué objetivo es que nosotros debemos esforzarnos por cultivar el fruto del Espíritu? Porque aquí llega la pregunta. Si no es para ser mejores delante de Dios, si no es para que los demás nos vean mejor, ¿para qué entonces hay que cultivar el fruto del Espíritu? ¿Con qué objetivo es que nosotros debemos cultivar este carácter piadoso que se nos presenta en las Escrituras? ¿Con qué objetivo es que debemos esforzarnos por obedecer la ley de Dios? ¿Es acaso para ganarnos el cielo? ¿O es para que seamos vistos por Dios con ojos de benevolencia? ¿O es para que seamos mejores que los demás? ¿O para que podamos ganarnos el favor de Dios? Mis hermanos, eso es, la respuesta a todas esas preguntas es no, no, no. No hay nada que pueda hacer el hombre para ganarse el favor de Dios. Las buenas obras no ganan el favor de Dios. Mi amigo, tú puedes considerarte una buena persona. Vives de la casa al trabajo, tienes una esposa, amas a tus hijos. Cuando te vas a divertir con tu esposa y con tus hijos. Nada de eso te ganará el cielo. Nada de eso. El cielo no se gana por tus méritos, sino por los méritos de Cristo. El favor de Dios no es el premio a tus buenas obras. Pero esto también es para los creyentes, ustedes saben. Mi hermano, que te has acercado por medio de la fe y ahora eres un hijo de Dios, no hay nada que puedas hacer para ganarte un poco más el favor de Dios. Quiero decir esto con tranquilidad, pero para que me escuchen bien. No hay nada que podamos hacer para ganarnos un poquito más el favor de Dios. Nosotros estamos completos en Jesucristo. El favor de Dios nos pertenece completamente. Ustedes saben que a veces los creyentes decimos, el pastor debe tener el favor de Dios un poquito más que yo. O las oraciones del pastor se oyen más que las mías. Eso lo cree mucho el movimiento pentecostal, ¿verdad? Yo siempre me pregunto, ¿y por qué yo tengo que ir a un sanador de eso para que me sane si Jesucristo oye mis oraciones? Igual que las de él. Pensamos que aquellos que visiblemente se ven más santos, entonces están más cerquita que Dios que yo. Eso es antibíblico. Ya los creyentes hemos sido vestidos de la justicia de Jesucristo. Por lo tanto, Dios nos ve en la justicia de su Hijo. Y yo sé que eso tiene sus viejos, pero eso es lo que enseña la Biblia. He tenido varias oportunidades de entrevistar a personas que aspiran a la membresía de la iglesia, con mi hermano Joel y con otros hermanos. Y les confieso, y yo estoy seguro que le pasa a los demás hermanos que hemos entrevistado gente, que a uno le entra un frío por el espinazo. Yo no sé si a ellos se le pasa lo mismo, pero a mí el frío me da aquí atrás. Cuando yo veo a alguien tratando de justificar su salvación por sus obras, a uno le entra como un frío y una decepción. O uno ve y uno oye que alguien busca su relación con Dios basado en sus obras, y en que no ha hecho nada malo y en que no ha tenido malos pensamientos. Porque ustedes saben por qué uno le entra ese frío en el espinazo. Porque uno sabe que no ha entendido el Evangelio. No ha entendido el Evangelio. Si tú basas tu comunión con Dios en lo bueno que eres,
no has entendido el Evangelio. Dice 1 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahora tengan un poquito de paciencia. ¿Por qué les digo esto? Porque les voy a leer la biografía de un hombre que descubrió esto en medio de una tormenta de su vida. Y ese fue Lutero. Les hice un resumen de la biografía de Lutero. Quiero leérselo para que ustedes puedan percatar hasta dónde esta doctrina puede llevar a un hombre. Dice Lutero: un caluroso y sofocante día de 1505, un joven estudiante de Derecho llamado Martín Lutero avanzaba con dificultad por un camino lleno de hoyos que llevaba al pueblo alemán de Stotterheim. Él iba por un camino solo. Súbitamente, nada que lo anunciara, el cielo se encapotó, se puso negro, se levantó una ráfaga de viento que se abría paso entre los árboles y una lluvia torrencial descargó su furia sobre el solitario viajero. ¿Ustedes se imaginan eso? Estar en medio del camino, aquellos caminos que eran inhóspitos, y un aguacero terrible con truenos se presentó en medio del camino. Dice Lutero: los truenos sacudían la campiña y cerca de mí cayó un rayo surgido de los negros nubarrones que hasta quemó una mata, dejando a Lutero tambaleándose. Aterrado por el pensamiento de que había sido derribado por el Todopoderoso, Lutero invocó en voz alta a su patrona: Santa Ana, ayúdame. Me haré monje. Ni el enfurecido padre de Lutero, ni los convincentes argumentos de sus amigos, porque el papá quería que él fuera abogado, consiguieron hacer que Lutero no cumpliera su promesa. Y 2 semanas después entró en un monasterio de la Orden de San Agustín para hacerse monje. Allí enseñaron a Lutero a temer a lo que se decía que eran los demonios que le rodeaban y a temer a Dios. Al ahondarse su conciencia de pecado y de culpa, se dispuso celosamente a librarse de sus pecados y a salvar su alma haciendo buenas obras. En su búsqueda de la aprobación de Dios, no rehuyó ningún sacrificio, ya fuese físico, y tenía una angustia mental que Lutero todo el tiempo estaba combatiendo con demonios que le rodeaban. Él le tiró hasta un tintero a un demonio una vez. Más tarde, él dijo exactamente así: era un buen monje. Si alguna vez un sacerdote llegó al cielo por ser monástico, habría sido yo. Si hubiera seguido más tiempo, me habría matado a vigilias con la lectura y otras labores que hacía. Sin embargo, a pesar de sus rigurosos esfuerzos por satisfacer lo que él creía que era un Dios que estaba encolerizado contra él, nunca le pareció que el deber y el haber pudieran cuadrarse. Cuanto más tiempo ponía, más pecador se sentía. La paz interior y la tranquilidad lo estaban matando. No la tenía. Le parecía que no podía hacer lo bastante para merecer el perdón y el favor de Dios. Lutero concluyó por fin que si el perdón se basaba en su propia conducta y sus buenas obras, era un hombre perdido. Luego se volvió a la iglesia. La iglesia católica le prometía perdón por medio de las indulgencias, de las penitencias y de las donaciones. Cuando los monasterios agustinos le seleccionaron para encabezar una delegación a Roma, al Vaticano, al Papa, en 1510, Lutero no cabía de la alegría, porque él decía: ahora sí, Dios me va a aceptar, el Santo Padre. Ninguna ciudad de la tierra contaba con tantas reliquias de santos o indulgencias espirituales. Ahí estaba. Aprovechó la ocasión para ganarse el mérito que tan desesperadamente necesitaba, según él. Dijo: en Roma fui un santo frenético, decía Lutero. Recorrí todas las iglesias, todas las catatumbas, celebré todas las misas y casi lamenté que mis padres siguieran vivos porque me hubiera gustado redimirlos del purgatorio. Lutero estaba decidido a ganarse todo el mérito que pudiera para que Dios lo perdonara. Y una de las cosas que hizo fue ascender la escalera de Pilato,
Una escalera que tiene allí la Basílica de San Pedro, que tiene 28 escalones, y los peregrinos van, eso está en la actualidad también, arrodillados, ascendiendo aquellos escalones y rezan un rosario en cada escalón. No obstante, mientras subía la escalera, seguía volviéndome ese pensamiento perturbador. ¿Era este un medio válido de perdón? ¿Podía una persona ganar la salvación subiendo esa escalera? En lo alto de la escalera, Lutero creyó oír una voz aterradora que le decía: el justo vivirá por la fe. Este fue el comienzo del drástico cambio de Lutero. Esta persistente duda acompañó a Lutero de vuelta al monasterio en Alemania, donde escudriñó la Biblia como nunca antes, decidido a encontrar la respuesta a esta pregunta: ¿cómo se salva una persona? Para su asombro, al estudiar la palabra de Dios, Lutero no encontró prueba alguna de que ganando méritos podía uno ser justo. Halló más bien la buena nueva de que la salvación es un regalo de Dios. Al estudiar el libro de Romanos, que es el lema de Lutero, él encontró Romanos 1:17, que dice: el justo vivirá por la fe. Así que, mis hermanos, esa verdad que descubrió Lutero en las Escrituras, una verdad que él lo que hizo fue descubrirla porque ella estaba allí, es una verdad central de la fe cristiana. No somos perdonados ni ganamos ningún favor de Dios, o ninguna misericordia de Dios viene a nosotros a través de nada bueno que hagamos. Nosotros tenemos dentro de cada uno de nosotros un pequeño católico romano. Un católico romano que nos impulsa a basar nuestra bondad en méritos propios y a ganarnos un poquito el cielo. Cuando el evangelio y la vida cristiana en lo que consiste es en méritos, sí, pero en los méritos de otros, no en los tuyos, es en los de Cristo. Yo quiero invitarlos, mis hermanos, a que leamos el pasaje que se encuentra en Lucas 18, 10 al 14. Ahí sí voy a esperar porque todos ustedes lo busquen. Lucas capítulo 18, versículos 10 al 14. Este texto es muy conocido, es el texto de aquel fariseo que se encontró con aquel publicano. Y yo quiero que todos busquemos este texto, en especial nuestros jóvenes, porque quiero que ellos tengan una idea clara de qué es el evangelio. Dice Lucas 18, del 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, el pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola nos muestra 5 características de un legalista. Pero no quiero que ahora tú te pongas a ver estas características en el que tienes al lado. Vamos a buscarlas en nosotros mismos. Porque nosotros tenemos un legalista dentro. Está bueno ya de estar pensando en el otro. Piensa en ti. Mete en tu corazón estas 5 características que Jesús, el gran maestro, pone en este texto. En primer lugar, primera característica de un legalista. De alguien que piensa que se va a ganar méritos delante de Dios. Un legalista frecuentemente se alaba a sí mismo. Primera característica, un legalista frecuentemente se alaba a sí mismo. Alaba sus virtudes, alaba sus actitudes, alaba sus conocimientos, sus acciones, todo lo que él ha logrado o es. Cuando tú actúas de esa manera, actúas de manera legalista. Segunda característica, se compara con otros para sentirse mejor. Un legalista se compara con otros para sentirse mejor. Yo no soy tan malo como el de al lado. Vive de las comparaciones.
Él no es como los otros, Él es mejor, Él es más espiritual, Él es más sabio. Tercera característica, impone normas a otros para que las cumplan, pero Él no está dispuesto a cumplir. Todo el tiempo está poniendo normas. Los fariseos y escribas eran observadores celosos de la ley, pero también imponían dogmas o interpretaciones que no tenían ninguna relación con la ley de Dios. De tal modo que Jesucristo les dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que son difíciles de llevar. Eso es un legalista, alguien que está todo el tiempo imponiendo normas que están fuera de la palabra de Dios. Cuarta característica de un legalista: sirven a Dios para ser reconocidos. El fariseo hacía muchas cosas buenas, ayunaba, oraba, diezmaba, pero él no lo hacía en agradecimiento y adoración a Dios, sino que él esperaba ser reconocido y aplaudido por los demás. Para eso las hacía, para que otros dijeran: wow, qué persona tan buena. Y en último lugar, un legalista es incapaz de reconocer sus errores. Pocas veces los oirás admitir sus errores delante de los hombres. De algún modo, el orgullo ha cegado sus corazones, haciéndolo creer que todo lo que hacen es correcto. Y por lo tanto, no te acerques a ellos, porque se ponen muy mal cuando tú les hablas de un error que han cometido. Así que, mis hermanos, un legalista es una persona que frecuentemente se alaba a sí mismo, que se compara con otros para sentirse mejor, que impone normas a los otros que él mismo no cumple, que sirve a Dios para ser reconocido y que no reconoce los errores, sus propios errores. Cualquiera de nosotros puede caer en el legalismo, creyendo que lo que hacemos nos hará más acepto delante de Dios y que somos mejores que otros. Yo me acuerdo un pastor que yo tengo una relación cercana con él, y él siempre me decía: mi hermano, la verdad de la justificación es una verdad peligrosa, pero es una verdad gloriosa. Es peligrosa porque alguien puede decir: bueno, si yo estoy justificado, entonces voy a hacer lo que yo quiera. De todas formas, ya yo soy justo delante de Dios, a través de los méritos de Jesucristo. Es peligrosa por eso, que alguien pueda sacar una conclusión equivocada, pero es una verdad gloriosa. No por eso deja de ser gloriosa. No hay nada que tú hagas que pueda merecer el favor de Dios. Ante tal peligro, es necesario examinarnos y ver si en nosotros hay vestigios de legalismo. No sea que, siendo en algún modo como aquel fariseo, sin darnos cuenta, nosotros podamos caer en errores semejantes. Dios nos ayude. Recordemos nuevamente nuestro texto, Gálatas 5, 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este segundo punto de nuestro sermón nos enseña que es viviendo en comunión y cercanía del Espíritu. Esa es la clave para desarrollar en nosotros un carácter cristiano. Fijémonos que vivir en el Espíritu en este texto tiene una doble enseñanza muy clara. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros frutos, como todos estos que hemos venido dando. El Espíritu Santo es el que los produce en nosotros. Es el fruto del Espíritu. Pero también el apóstol nos dice que nosotros cooperamos con el Espíritu. Por eso es que nosotros confesionalmente y esta iglesia, nosotros no somos ni antinomianos ni legalistas. Estamos en el mismo centro. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros el querer como el hacer, pero nosotros, una vez vivos en Jesucristo, vivimos para el Espíritu, andamos por el Espíritu. Ya los creyentes no estamos muertos al pecado. Se nos ha dado vida para que podamos esforzarnos en desarrollar el carácter de Cristo y obedecer ahora a la ley moral de Dios. Miren el equilibrio del texto que les voy a citar. Miren el equilibrio de este texto de Gálatas a la luz de este otro texto que les voy a citar. Miren el equilibrio entre la gracia de Dios que hemos venido hablando y la responsabilidad del creyente. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 6.
muestra un equilibrio majestuoso. Yo creo que esto es un texto que tenemos que aprenderlo. Si no de memoria, porque es un poco largo, por lo menos tenerlo claro y fresco en nuestras mentes. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 6, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Juan dice: yo les estoy escribiendo estas cosas para que luchen contra el pecado, para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Así que, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él andó. Así que, mis hermanos, hay dos realidades espirituales contundentes en las Escrituras. Por un lado, vemos que Dios es el que produce en nosotros todas las cosas por su buena voluntad. Y tanto empezando por nuestra salvación, donde nosotros somos enteramente pasivos, y continuando por nuestra santificación, Dios es el que obra en nosotros y por nosotros. Todo es por gracia. Esa gracia transforma y santifica. Pero hay también otra realidad espiritual. Y es que Dios ha dado vida a sus hijos. Y ahora nosotros andamos en sus caminos. Luchamos con nuestra carne y nos esforzamos por guardar sus mandamientos. Y esas dos realidades espirituales tienen un objetivo solo. Muy claro. Muy claro. Que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Hermanos, una iglesia equilibrada como esta, que anda a la luz de la palabra de Dios, es una iglesia que está siempre lejana a estos dos extremos. No creemos que la ley nos haga aceptos delante de Dios. Con hacer obras de la ley no ganamos ningún mérito delante de Dios, pero tampoco aborrecemos la ley de Dios. Confiamos y creemos que esa ley es suficiente para crecer en santidad. Y todo esto lo hacemos para glorificar a Dios en nuestra vida. Quiera Dios usar estos sermones sobre el Espíritu Santo, sobre el fruto del Espíritu Santo, para nuestra santificación. Todos los creyentes estamos inmersos en una lucha diaria por nuestra santificación. Una lucha que solo se terminará en el cielo. Una lucha de mortificación por nuestros pecados, de conformar nuestras vidas al carácter perfecto de Jesucristo. Esa es nuestra meta. Y esto lo hacemos no para que nadie nos aplauda. No lo hacemos buscando nunca, o no debemos hacerlo buscando nunca el aplauso de nadie. Lo hacemos para que Dios sea glorificado con nosotros. Quiere el Señor también regalarnos una iglesia comprometida con agradar a su Señor, donde cada miembro de esta iglesia esté tomando en serio la lucha contra sus corrupciones y dependencia del Espíritu Santo en este camino de la santificación. Quiero terminar este sencillo sermón, que yo creo que es una introducción también para la próxima serie, con un pensamiento de uno de esos héroes de la fe, que quizás en algún momento yo le pediría permiso a nuestros hermanos para que me permitan enseñarles sobre un gran hombre de Dios, y fue George Mueller, un hombre cuya vida de verdad sirve de aliento para nosotros, y que les invito a que lean la biografía de este gran hombre de Dios. Este hombre hizo de la oración, de la devoción y de la santificación la meta de su vida. Miren lo que dice George Mueller. Hubo un día en que morí completamente. Moría George Mueller. Moría mis opiniones. Moría mis preferencias, a mis gustos y a mi voluntad. Moría el mundo. Moría la aprobación de los demás o a la crítica.
Moría la aprobación o censura de incluso mis amigos más cercanos. Y desde entonces he procurado solamente presentarme a Dios aprobado. Sí, mis hermanos, que este también sea nuestro vivir. El vivir para que Dios sea glorificado en nosotros. Que el Señor bendiga esta palabra y esta serie que hemos concluido, que el Señor la guarde en nuestros corazones, para que podamos echar un granito de arena para ser cada vez semejantes al carácter perfecto de Jesucristo. Vamos a orar y con esto terminamos. Señor, nosotros te damos gracias por este tiempo que hemos pasado. Gracias porque esta tu palabra es luz para nuestro camino. Gracias porque tu Espíritu Santo está ahí, poniendo en nosotros ese querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias porque no nos has dejado solo a nuestra deriva, sino que tu Espíritu nos mantiene firmes, levanta nuestras rodillas cuando están caídas. Señor, nosotros te pedimos perdón por nuestra inestabilidad en el viaje. Te pedimos perdón porque nuestro camino muchas veces no es derecho, porque nos alejamos del camino. Pero sin embargo tú, nuestro pastor, siempre nos llevas al camino, siempre nos traes a redir y nos das nuevas fuerzas para glorificar tu nombre. Te pedimos que Iglesia Bautista Reformada de Miami sea una iglesia que brille, donde Jesucristo brille en ella, donde podamos modelar el carácter perfecto de Jesús, donde nosotros podamos ser verdaderos embajadores del reino, viviendo para el reino de Jesucristo. Te lo pedimos en los méritos de Él. Amén.